Santiago capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 1 al 13. Santiago 2, 1 al 13, que advierte a la iglesia del peligro de la parcialidad. Debemos de tener cuidado con ser parciales unos con los otros. Si tú y yo supiéramos que nos vamos a ver con alguien que es muy conocido en todo el mundo, si nos fuéramos a ver con el presidente, o si nos fuéramos a ver con el hombre, uno de los hombres más influyentes, a lo mejor nos arreglaríamos para tener esa cita con él, ¿verdad? Si fuéramos invitados a alguna cena con esa persona, te pondrías las mejores ropas, los mejores zapatos, te peinarías, te arreglarías. Así que, ¿qué si fueras a tener una cita con una persona menos prominente? ¿Qué tal que fueras a tener una cita con un vagabundo, un hombre sin hogar? ¿Gastarías el mismo tiempo en tu persona que con la primera? Somos malos jueces cuando en el momento que hacemos una determinación por algo en cuanto a ejercer un juicio, lo hacemos en base a la apariencia de la persona. Lo hacemos en base a las posesiones que esa persona tiene, en base a su posición, y no por el hecho de ser una persona a la imagen de Dios. En este siguiente estudio de este capítulo 2 de Santiago, estaremos estudiando cómo es que Dios desea que su iglesia sea con todos. Hemos sido salvos por la gracia de Dios y debemos ser imparciales. Debemos de ser imparciales con todas las personas que llegaren a la iglesia. No debemos de ver a las personas en cuanto a los valores que el mundo nos pone, sino por lo que son en Cristo, sean pobres o sean ricos. Y vean el versículo 1 de ahí de Santiago del capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago empieza a escribirle a esta iglesia naciente, porque todos los hombres son creados ante Dios y tienen el mismo valor ante Dios. Todos los hombres. Ninguna persona, ningún hombre puede decir que Dios es parte de su monopolio, que le pertenece, por quien sea. Cuando vinimos a este mundo no trajimos nada y no venimos con nada y nada nos vamos a llevar. La única diferencia es que ahora por la gracia de Dios en Cristo Jesús somos salvos. No podemos pretender y presumir que las cosas que tenemos, las posesiones que tenemos, los logros que hayamos alcanzado, los hemos alcanzado simplemente por lo excelente que somos o dignos que somos. No, todo Dios nos lo ha dado y a Él sea la gloria. Así que todos los que ahora son creyentes en la fe y parte de la familia de Dios,
Santiago les dice, Dios no quiere que hagan acepción de personas. No se debe hacer excepción de personas por lo que tienen o por lo que no tienen. Se debe tratar a todos igual porque todos son hijos de Dios, aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que se han arrepentido de sus pecados, son hijos de Dios. Ahora, Santiago anima a los creyentes, y recuerdan el capítulo 1, versículo 3, a que perseveraran en la fe. Y una persona que persevera en la fe es la que no hace distinción de personas. Porque es la gloria de Dios la que nos ha acogido, amén, la que nos ha abrazado. Y todos los que estamos aquí en esta congregación, en esta iglesia, Jesús no ha hecho acepción de personas con ninguno de nosotros. ¿A quién Dios lo escogió por lo bello que es o lo bueno que es? No, nos escogió ¿por qué? Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y le plació a Él escogernos y darnos salvación, no por lo que éramos, no por lo que alguien pudiera tener. Pero quiero que vean el versículo 1 de nuevo ahí, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago les dice que lo que tiene que brillar en la vida de un creyente, en la vida de una congregación, es la gloria de Cristo, la maravillosa gloria de Cristo, y no deben brillar las riquezas terrenales. Nadie es mejor por lo que tiene. Si una persona es pobre y ha recibido a Cristo Jesús, está en la misma posición de alguien que tiene. Lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos. Así que lo que ahora él, como discípulo de Cristo, Santiago, piensa hacer es mostrarles que esa riqueza eterna y gloriosa de Cristo nunca será comparable con las riquezas temporales que alguien pudiera tener en esta tierra. La gloria de Cristo debe de opacar a todo lo que podemos tener. Amén. Todo lo que podemos tener. Ahora es cierto que son las personas humildes, los pobres, los que en su mayoría van a responder a Cristo, los que van a responder más al Evangelio de Cristo Jesús que a alguien que tiene posesiones. El Señor lo dice en Mateo 19, 23. ¿Recuerdan? Qué difícil es que los ricos entren, ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una persona pobre no tiene nada y no tiene esperanza y escucha que Dios quiere bendecirlo, darle la salvación y quiere salvarlo de la perdición eterna. Y si esa persona abre su corazón siendo pobre, es rico en Cristo. Pero muchos ricos pudieran tener los mejores carros, las mejores casas, dinero, diversión, viajes. ¿Creen que alguien así piense que necesita a Cristo? Pudiera ser que sí. Pero por lo regular, sus posesiones muchas veces llegan a ser su Dios, su dinero. Por lo tanto, es importante que todos los que estamos aquí en esta mañana, en este lugar, podamos entender de que nadie de nosotros le hace un favor a Dios con servirle a Dios. Simplemente es un honor servir a Dios. Amén. Es un honor servir al Señor, tengamos o no tengamos. Ahora, vean el versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre. Vean ahí. La palabra ahí para congregación es la palabra griega que quiere decir sinagoga. Santiago usa la palabra iglesia hasta el capítulo 5, versículo 14. Pero aquí usa la palabra sinagoga.
Congregación, el lugar donde se reúnen estos creyentes en Cristo Jesús ahora. Y se dirige de esa manera y les dice esas palabras. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Vean esa parte. ¿Qué es lo que Santiago está tratando de erradicar de esa iglesia naciente en ese lugar? Que no vean a las personas por quién son, por lo que tienen, por las posesiones. Las reuniones de las iglesias en ese tiempo de los creyentes eran públicas. Eran públicas, así que cualquier persona podía entrar en esos lugares. De hecho, 1 Corintios capítulo 14, Pablo les dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Les está hablando de esas reuniones que tenemos igual que en ese momento. Nos reunimos para adorar a Cristo Jesús, amén. Y cualquiera puede venir a entrar a esa iglesia. Y todos hablan en lenguas y entran indoctos, no creyentes o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? En otras palabras, cualquiera podía entrar a esas reuniones. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. En otras palabras, la iglesia se reunía para adorar al Señor y cualquiera podía venir. Así que Santiago les habla y les dice, quizá a lo mejor eso estaba pasando dentro de la iglesia. Llegaba alguien con una buena posición, llegaba con buenas ropas y le decían, por favor, siéntese aquí en este mejor lugar. Y empezaban a hacer distinción entre unos y los otros. Y a los más pobres, a lo mejor a los perseguidos, a los que iban huyendo, a los que tenían solamente las ropas que traían puestas, le decían, tú quédate ahí atrás. Y empezaban a hacer distinción entre unos y los otros. Entre un hombre rico y entre un hombre pobre. Ahora, el lugar donde se reúne la iglesia, entra el hombre rico, muy bien vestido, con joyas visibles, pero también entra un pobre. Sus ropas están sucias, están desgastadas, y lo que usa es lo único que posee. Una vez más, quizás ni el rico ni el pobre son miembros de la iglesia. Son parte de la iglesia. La manera en que han llegado es obvio para la iglesia. Así que Dios usa a Santiago para que puedan ver que el hacer distinción de personas es pecado, hermanos. Es pecado. La apariencia de uno y del otro es muy peculiar, la apariencia de uno y del otro es mucha, pero es solo la apariencia. Dios tiene un propósito para ambos, amén. Dios tiene un plan para ambos. El Espíritu de Dios los ha llevado a esa congregación, ¿para qué? Para que puedan escuchar de la gracia de los que están allá adentro han abrazado y que ahora son salvos por la gracia, para que también el rico y el pobre sean salvos. Así que la reacción inmediata de los miembros de la iglesia es obvia. El lugar mejor es designado al de ropas espléndidas, al de anillo de oro. Inmediatamente se ve la parcialidad de los miembros y de los líderes de esa iglesia. Hoy en día se llamaría eso discriminación, preferitismo. A veces me ha tocado hablar con personas, especialmente en cualquier lugar, yo creo. Y veo en la manera en que se refieren despectivamente a aquellas personas que son más güeros.
Y le digo, si no quieres la discriminación, no hables de la discriminación. No hables. No, que aquella persona se cree esto. A lo mejor es la persona que está hablando la que se cree. Y es preferitismo también en eso. Debemos de darle gracias a Dios que Dios no hace acepción de personas. Amén. Y eso, la discriminación, algunos dicen el racismo, preferitismo, se acaba cuando una persona acepta a los demás como son. Todos somos diferentes en muchos sentidos. Ahora, cuando alguien hace preferencia entre uno y otro, se hacen jueces que no juzgan conforme al corazón de Dios, no honran a su Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia debe reconocer la magnitud de su pecado, de discriminación, de parcialidad. Y por eso Santiago les pone que quizá no es una analogía, quizá es una realidad dentro de la iglesia en la cual está Santiago, que es uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, pastor de la iglesia de Jerusalén. En una congregación y en cualquier lugar en la vida cotidiana nuestra, lo que debe resaltar es nuestro glorioso Señor Jesucristo, como dice el versículo 1, amén. No lo que alguien más tiene o lo que no tiene. Y el Señor quiere tratar con nosotros de tal manera que no haya acepción de personas dentro de su gente que Él ha redimido por la fe en ese sacrificio, en esa cruz del Calvario. ¿Qué es lo que hacemos las personas? Muchas veces pasamos mucho tiempo tratando de impresionar a la gente. Amén. Tratamos de impresionar a la gente. Gastamos mucho esfuerzo en ver cómo nos ven los demás. Cómo nos ven los demás. Y es la apariencia en la que nos enfocamos, en la que nos centramos. Y necesitamos estar alertas contra nuestras tendencias carnales de parcialidad. No es cómo nos ven los demás. Es que Cristo sea exaltado y que la gloria del Señor sea exaltada, hermanos. Vean el versículo ahí mismo, vuelvan otra vez ahí. El versículo 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y vean el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. Vean cómo se dirige a ellos. Les llama amados. Sigue hablándole Santiago de una manera en forma de mando, en forma imperativa, diciéndoles, escuchen, amados, escuchen, les dice, pongan atención. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esta petición de Santiago les está diciendo y está caracterizando cómo es un siervo de Dios. Primeramente es un amado de Dios. Es un amado de Dios. Y les hace esta pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino de Dios? Ahora, al hacerles esta pregunta, ellos como iglesia de Cristo pueden decir, sí, absolutamente, así lo ha hecho nuestro Dios, nos ha elegido a los pobres de este mundo. Ahora, Dios no se olvida de los pobres, amén. Cada gobierno que entra quiere acabar con los pobres, no sé cómo quieran acabar, como el que tenemos ahora en la República, quiere acabar con los pobres, no sé en qué forma quiere acabar con los pobres. Ahora, siempre habrá pobres entre ustedes, dijo Jesucristo. El Salmo 9:18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Así libra
de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso. Proverbios 22 dice también: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Job 5:15 dice: no robes al pobre porque es pobre. Así que Dios nos dice Proverbios. Y Job dice: así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Ahora Santiago, al decir que los pobres han sido escogidos de este mundo para ser parte del reino de Dios, no quiere decir, y escuchen esto, no quiere decir que todos los pobres son salvos. No quiere decir que todos los pobres son salvos y el reino les pertenece a ellos. O nos pertenece. No, porque el que alguien sea pobre no le da el derecho de ser salvo. La salvación es por gracia, amén. La salvación es por gracia. Si un pobre, porque no tiene nada, no quiere decir que va a ser salvo. Tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que no se refiere a que todos los pobres son salvos y van a estar en el reino de Dios. Es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede sentirse y decir: yo soy salvo por que no tengo nada. De hecho, Pablo lo describe así en 1 Corintios 1:28 y 29. Y les dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando Jesús habló en las bienaventuranzas de los pobres en espíritu, son aquellas personas que le dicen: Señor, no puedo ser salvo. Nunca he guardado sus mandamientos. Es imposible, Señor, de que yo un día esté con usted, Señor. Estoy en bancarrota espiritual. Si usted no interviene en mi vida, Señor, me voy a perder eternamente. Ese es un pobre en espíritu. Una persona que reconoce que necesita a Dios para ser salvo. Para poder tener esperanza necesita a Cristo Jesús. ¿No es cierto que así estábamos nosotros? Sin esperanza. Y Dios se manifestó. Ahora, ¿quiénes son los ricos en la fe en ese mundo? Son los que creen a Dios, que tienen riquezas espirituales como regalos para ellos. Riquezas donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde los ladrones minan ni hurtan. Y ellos saben que es solo por gracia. Cada uno de los que estamos aquí sabemos que es por gracia, amén. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Si nosotros reconocemos que estamos vacíos y necesitamos de Dios, esto lo prueba en nuestros corazones sobre la deficiencia que tenemos para poder ser lo que Dios quiere que sea, y Dios nos va a ayudar a ser quien Él quiere que seamos. Y escuchen esto, pongan atención. Si nosotros solo hacemos el recipiente, nuestro corazón, nuestra vida, el recipiente de nuestra fe más grande, Dios estará encargado de mantenerlo lleno. De poder decir: Señor, necesito más de usted. Cada vez que estudio su palabra, Señor, necesito más de usted. No sé más que los demás, Señor. Es simplemente porque usted es bueno y usted decide revelar, iluminar su palabra. Vean el versículo 6.
de ahí de Santiago. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¡Qué palabras tan severas de Santiago! Esta escritura aquí, de parte de nuestro Dios, describe a aquellos que por su dinero, por su posición, por las riquezas materiales que poseen, creen que pueden enseñorearse de los demás, que los demás le pertenecen, porque ellos tienen mucho y los otros tienen poco o nada, que todos son esclavos de ellos. Esto describiría perfectamente a la élite hoy en día, ¿no? A los que toman un puesto en el gobierno democrático por 3 o 4 o 6 años y se creen dueños de la ciudad, se creen dueños del Estado, se creen dueños del país. ¿O qué tal aquellos que se creen dueños del mundo, como la Organización Mundial de la Salud, como la CIA en Estados Unidos, que pueden desestabilizar cualquier país? ¿Qué tal de la ONU, donde lo que menos se defiende son los derechos de los más desvalidos? ¿Qué tal de Inglaterra, de la élite de Inglaterra o de la élite de la Unión Europea o del mismo comunismo en el mundo? ¿No son ellos los que ponen carga sobre los demás? ¿No son aquellos que han tomado ciudades a través de su forma, dirigiéndolas, y han deteriorado sus valores y han desbaratado todo por completo? El Señor habla y les dice, estos son los ricos, y especialmente en ese tiempo en el que vivimos. El libro de los Hechos nos muestra, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los que componían a la iglesia de Judea o de Jerusalén eran en su mayoría gente muy humilde, gente de bajos recursos. Eso es lo que describe Hechos 11, versículo 29 y 30. A tal grado que Pablo tuvo que juntar una ofrenda para poder llevar a Jerusalén para lo más básico, la comida de ellos. Ahora que estuvimos allí en Nuevo México, una de las iglesias más pequeñas, una iglesia pequeña, pero con un corazón increíble, con un corazón como el de Dios. Cada semana juntaban, y escuchen esto, cada semana juntan comida y vienen familias a recoger esa comida. Gente mayores, ancianos, personas con 2 niños o 3 hijos. Y me llamó mucho la atención en que su mayoría eran americanos. 98% eran americanos. Y cuando estaban ahí me preguntaban de dónde era y le decía, soy de México. Y decían, gracias por venir a servirnos, gracias por ayudarnos. Todos debemos ayudarnos unos a otros, hermanos. Hablaba con una de las personas y decía, ¿por qué vienes a esto? Porque apenas me alcanza. Y porque no quiero ser carga para el sistema. Alguien más necesitará esa ayuda del sistema. Y vean cómo habla y se refiere a estos ricos. Número 1, les hace 3 preguntas ahí mismo. Vean esas preguntas que les hace. El versículo 6. Los ricos, dice, ¿no os oprimen los ricos? Número 1, son ellos los quienes los oprimen.
Y Santiago, como siervo de Dios y de Cristo Jesús, hablará con más detalle al finalizar esta carta en esta carta de Santiago. De hecho, el capítulo 5, versículo 4, les dice: "He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos". Dios ve todo. Dios ve todo. Y primeramente eran los ricos quienes los oprimían. Es obvio que algunos de los ricos no eran parte de la comunidad de la iglesia naciente y sin embargo oprimían a los pobres. 2, ¿no son ellos que nos arrastran a los tribunales? Santiago ahora les hace esta otra pregunta, y en el libro de los Hechos encontramos ejemplos de cómo los ricos judíos y gentiles llevaron a los pobres en la fe en Cristo Jesús y a los pobres a los tribunales solo por predicar a Cristo, solo por creer diferente a ellos, solo por tener una vida más ordenada. Algunos de ellos, incluso si lo recuerdan en Hechos capítulo 16, encontramos cómo es que un rico había de alguna forma llevado a esta joven y la había hecho trata de persona. O sea, imagínense eso. La había embrujado a tal grado que un espíritu había venido en ella. Y tenía un espíritu de adivinación, y Dios la hizo libre a través de la predicación del evangelio con Pablo. Hoy en día vemos tanta trata de personas. Si hay un tiempo en la historia, escuchen esto, si hay un tiempo en la historia donde hay trata de personas, es en estos últimos años en los que hemos estado desde el año 2020, a nivel mundial. Jovencitas que son engañadas y son llevadas a otro lugar, y jóvenes de igual forma, niños que son raptados. Ahora, no solamente eran llevados a los tribunales. Les hace esta otra pregunta: ¿no blasfeman el nombre del que ustedes invocan, que es Cristo Jesús? En el Antiguo Testamento se menciona el nombre del Señor. No de Jesús, pero el nombre del Señor. Y en el Nuevo Testamento es sustituido por Jesús. Los hombres prominentes eran los que estaban ante los tribunales y declaraban justicia, entre comillas, contra los pobres acusados solo porque predicaban el nombre de Cristo Jesús. Si los cristianos hoy en día se hacen al lado de los ricos o se hacen al lado de los pobres, llegamos a hacer y cometer el pecado de parcialidad. Si hay un lugar donde debe haber imparcialidad, ¿saben dónde es? Es en la iglesia de Cristo Jesús, amén. Nadie puede ver a los demás por lo que tienen. Hay que tratar bien a esa persona porque tiene mucho, y hay que tratar menos a esta persona porque tiene menos. Claro que no. Seríamos entonces jueces con malos pensamientos. Son los cristianos los que deben defender a los pobres. Pero también son los cristianos los que no deben de avergonzarse de tener a Cristo Jesús. Para que no blasfemen el nombre, y para que no blasfemen el nombre necesitamos predicar el evangelio de Cristo Jesús, hermanos. Necesitamos predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y a lo mejor dirán: ¿por qué aquella persona está hablando mal de Cristo? Porque no hemos salido a hablar de Cristo Jesús. Porque no hemos salido a hablar y decirles: Cristo busca algo, personas destrozadas a las cuales Él pueda venir y entrar en sus corazones al arrepentirse de sus pecados y ser salvos a través
del sacrificio que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario. El no predicar a Jesús, el quedarnos callados, nos hace cómplices. Nos hace que como si no conociéramos a Jesús. Una de las oraciones y una de las visión que Dios nos ha dado como iglesia es también a través de las siguientes semanas o meses, de los siguientes meses, estaremos comenzando células en las casas, donde se puedan reunir personas que por lo regular no irían a un templo. El no predicar el evangelio es permitir que otros blasfemen el nombre del Señor. Y vean el versículo 8 y 9. Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago no se anda por las ramas. Va directo al problema, el corazón. El problema no es la parcialidad, no es el preferitismo, no es el racismo, si se le puede llamar así de esa manera. El problema es el corazón de esos siervos de Dios, de esos hijos e hijas de Dios que están en esa iglesia. ¿Cuál es el problema? No aman a su prójimo. ¿El prójimo quién es? ¿El de ropas espléndidas? ¿El de anillo de oro? ¿El de buena posición? ¿O es el pobre que no tiene nada o tiene poco? El Señor, por eso les habla a través de Santiago, amarás a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Si lo amamos, bien hacemos. Si hacemos acepción de personas, cometemos pecado. Y quedamos convictos bajo la ley como transgresores. Si alguien ama a Dios, no habrá parcialidad, amén. ¿Recuerdan los mandamientos que los líderes que le preguntaban al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y el Señor le dijo, ¿amarás quién? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si guardamos estos dos mandamientos, no habrá parcialidad en la iglesia. Sea rico o sea pobre, la persona que entre en esta congregación o en nuestras vidas, venga a nuestras vidas. Así que cuando alguien es parcial, hace preferitismo, tiene un favoritismo, será culpable por la ley del amor de Dios. Ella mostrará que no ama a Dios ni a su prójimo. Y vean el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hizo misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Interesante cómo termina Santiago. El amor es la libertad que nos permite decidir para no ser parciales, para no ser preferitismo. Es el amor, amén. ¿El amor a quién? A Dios. ¿Y el amor a quién? A nuestro prójimo. Y nuestro prójimo puede ser alguien que tiene buenas ropas o alguien que tiene ropas andrajosas, que no tiene nada.
¿Cómo es que alguien quiebra la ley a lo que se refiere aquí, su palabra? Si quiebra, en otras palabras, si falla en uno de estos puntos, quiebra toda la ley. Alguien no puede decir, pues yo guardé 8 mandamientos. 2 no, pero 8 sí. Así que todavía estoy bien con Dios. No. Si alguien cometió adulterio, pero no mata a alguien, ha ido en contra de toda la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Me gustaría ponerlo de esta manera más entendible, si pudiera hacerlo así. Es como, en otras palabras, la ley de Dios es todo un paquete. No se puede agarrar unas cosas y otras cosas no. Por ejemplo, mi vehículo tiene llantas nuevas, frenos nuevos, bujías nuevas. Pero no tiene bomba de gasolina nueva. Y si no tiene bomba de gasolina nueva y anda fallando, todo el vehículo no va a funcionar bien. Amén. ¿Qué le hace que tenga todo lo demás nuevo? Nos va a dejar tirado en cualquier lugar. Y yo puedo decir, wow, trae llantas nuevas, frenos nuevos. Y de repente ya no anda. De igual forma es cuando decimos somos parciales, decimos obedecí todo, pero no amé a mi prójimo. Y mi prójimo es pobre o es rico. Y hago distinción entre uno y el otro. Entonces he quebrado todos los mandamientos porque todo es un paquete. El vehículo de tu vida no podrá seguir su camino porque la ley de Dios es toda, no solo una parte, amén. Es toda. Y vean el versículo 12. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál ley de la libertad? La ley del amor. ¿Tengo la libertad para hacerlo o no hacerlo? ¡Wow! Esa es la ley del amor. ¿No es maravilloso eso que Dios nos compró siendo esclavos de Satanás, siendo esclavos del mundo, siendo esclavos de nuestras propias concupiscencias? Y Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Así que yo decido si obedezco a Dios o no obedezco a Dios. Si no obedezco a Dios voy a pagar consecuencias, aunque Dios ya me perdonó. Habrá consecuencias. Pero vean el versículo 12 y 13. Versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La ley del amor, la ley de la libertad nos juzgará. No la ley del Antiguo Testamento, sino la ley del amor, que ahora somos libres en Cristo Jesús. Si tú juzgas a alguien siendo parcial, siendo condenatorio, si tú buscas en los demás la pequeña más falta, que él se equivocó en hablar esto, y lo señalas, él hizo estas cosas. Escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. Cuando alguien no tiene misericordia de los demás, y a lo mejor puede usar hasta los medios sociales para poder hacer cualquier cosa contra esa persona, no teniendo misericordia, tarde o temprano le harán lo mismo. No es que Dios no lo haya perdonado, no es que Dios no tenga misericordia de él y no va a ser salvo. No se refiere a eso. Se refiere a que así como él hizo, también le harán a él. Me llama la atención porque en el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 1, cuando el pueblo de Israel salió a conquistar la tierra y fueron a pelear contra los cananeos, Judá
fue a pelear contra los cananeos y tomó a uno de los reyes de los cananeos llamado Adoní-Besec. Peleó contra él y lo alcanzó y lo prendió, lo encadenó. Y cuando estuvo ahí con él, le cortó los dedos, el pulgar de las manos y el pulgar de los pies. Y dirán ustedes, qué malo es Judá. ¿Para qué hace eso? Si es el pueblo de Dios, ya lo tienen ahí. ¿Para qué hace eso? Nomás enciérrenlo. Entonces, en Jueces, el capítulo 1, describe lo que mismo Adoní-Besec dice. 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. En otras palabras, ¿quién puso ese sentir en Judá? Y le dijo, córtale los dedos de los pies y de las manos. Lo que él mismo hizo, también le hicieron a él. Santiago lo describe en el versículo 16 del capítulo 1, cuando dice, amados hermanos, no erréis. Pablo lo describe de esta manera a los Gálatas en el capítulo 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Las personas que no tienen misericordia con los demás. Las personas que a lo mejor vienen y a lo mejor van a establecer una obra y a lo mejor alguien empieza a señalarlo y decir, te pasa esto y debes hacer esto otro y debes hacer esto otro. Sin misericordia también le harán lo mismo. También le harán lo mismo. Esto no quiere decir que no tendrá Dios misericordia en la eternidad, sino que Dios pondrá un sentir en las personas y decir, no tengas misericordia de él. No tengas misericordia de esa persona. Dios lo hará. Porque Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, amén. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Así que no debe haber favoritismo dentro de la iglesia de Cristo. Escuchen esto y pongan atención y con eso terminamos. Si tú eres perdonador, misericordioso, compasivo con otras personas, tenlo por seguro que otras personas serán compasivos, amables, misericordiosos contigo. Si tú eres, escucha esto, no misericordioso, no compasivo, no perdonador, haces preferencia sobre unos y los otros, llegará el momento en que saldrán lágrimas de tus ojos. Y lo mismo que tú no hiciste, tampoco no te harán contigo. No serán amables, no serán compasivos, no serán perdonadores. Habrá lágrimas. Santiago les escribe esta carta diciendo, si hay un lugar donde no debe haber preferitismo, parcialidad, es en la iglesia de Cristo, amén. Es en la iglesia de Cristo Jesús.